cuando hay negociación pues de tratados o convenios, ¿verdad? Ahí es donde se participa de forma internacional. También en los estados pues se establecen las embajadas. Entonces acá pues hay que acreditar, ¿verdad? A esos embajadores para que se encuentren pues de una forma legal en los estados. Estos sistemas o formas de gobierno suelen incluso, ¿verdad?, incorporar a veces a los nombres de esos estados, pues algunos términos, ¿verdad?, que se considera que le dan gran diversidad o a veces que le proporcionan pues una información acerca de este estado. Y, por ejemplo, ¿verdad? En nuestra Guatemala, pues tiene la República de Guatemala. No es únicamente el país de Guatemala, es la República de Guatemala. Estados Unidos mexicanos, le agrega Estados Unidos, ahí se da a conocer, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues se da a conocer que tiene un sistema republicano. En el caso de México, pues ahí nos da a conocer que es una forma de Estado federal, ¿verdad? Compuesto. Si ustedes se dan cuenta, ahí es como se analiza, transmiten esa información acerca pues de su país, de su estado, ¿verdad? También tenemos lo que es la República Bolivariana de Venezuela, también el Reino de España, así se le denomina, Reino de España. Acá pues recordemos que acá pues nos da a conocer que siempre pues hay un país que tiene una monarquía, ¿verdad? Porque existe alguien que los va a representar. La Federación de Rusia, ¿verdad? República Federal de Nigeria. Si se dan cuenta, esta tiene pues dos términos más. República Federal, ¿verdad? Ahí nos da a conocer que tiene un sistema republicano y una forma de Estado federal, ¿verdad? Entonces, una unión de estados. También se considera pues a la República Popular Democrática de Corea. Si se dan cuenta, también nos da a conocer, ¿verdad? Esos sistemas, esas formas de Estado, ¿verdad? Entonces, pero así como estos que se identifican agregándole, incorporándole otro término a lo que es el nombre de su estado, también hay estados que no añaden ninguna palabra más a su nombre geográfico. Y en este caso, pues, podemos poner el ejemplo de Jamaica. Jamaica es un estado que no le ha agregado, pues, otro término a su nombre geográfico, ¿verdad? Entonces, por eso es de que, pues, nos damos a conocer, ¿verdad?, el día de hoy, que pueda ser que hayan estados que sí desden otro término, incorporen otro término, y hay otros que no, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, pues, también estas cuestiones. Es importante también mencionarles que a estos sistemas de gobiernos, a este concepto, ¿verdad?, de sistema de gobiernos, también se le da pues otras acepciones, como es forma de gobierno, modelo de gobierno, ¿verdad? Son empleados pues usualmente, aunque la forma impropia para referirse pues a estos conceptos por muchos personajes, ¿verdad? Por muchos que son juristas, otros filósofos,
así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Le han denominado formas de Estado o modelo de Estados, pero nosotros debemos de tomar en cuenta que las formas de Estado o modelo de Estado, pues comprenden, ¿verdad? No solo el poder, sino que también el territorio y la población, ¿verdad? Y nuestras formas de gobierno, nuestro modelo de gobierno, pues se va a referir a esa dirección, a ese manejo, a esa forma, ¿verdad? En cómo se va a llevar las actividades políticas, esos asuntos políticos, ¿verdad? Que le atañen pues al gobierno. Entonces, por esa razón, nosotros debemos de comprender que no son la misma cosa, no son sinónimos, ¿verdad? Entonces, pero hubo una evolución de este problema, ¿verdad? Y en la antigüedad, pues no se habló de este tema porque no existía distinción entre formas de Estado y sistema de gobierno. Como les indico, se consideraban que eran sinónimos, ¿verdad? Eran lo mismo, se referían a lo mismo. El Estado, pues, era un complejo amorfo de órganos y le correspondía, pues, el ejercicio, ¿verdad? De la soberanía como una cualidad que se identifica, ¿verdad? Con uno de esos órganos, es decir, que había un emperador, un príncipe, un rey, un grupo selecto, ¿verdad?, de personas que iban a dirigir. Lo cual, pues diríamos, ¿verdad?, que daba lugar, pues, a solamente a gobierno, ¿verdad? Pero esta situación se vino a reflejar con nitidez pues en los escritos, ¿verdad?, de ciertos filósofos y pues dentro de los más importantes pues tenemos lo que son Heródoto, Platón y Aristóteles. Ellos pues vinieron a demostrar de que en que no solo existía pues un gobierno, solo una clase, sino que había pues algunas clases de gobiernos y por esa razón es de que ellos pues dieron a conocer desde sus puntos de vista cómo es que se daba estos sistemas de gobierno. Entonces vino Heródoto y él explicó de que realmente habían tres clases de formas de gobierno: la monarquía, la democracia y la aristocracia, ¿verdad? Pero vino Platón y le dijo, no, esas no son sistemas de gobierno y a mi pensar, el único sistema de gobierno que existe es la república. Pero si nos damos cuenta, pues ahí ya crecía esa clasificación, ¿verdad?, de lo que eran los sistemas de gobierno. Pero vino el filósofo Aristóteles y él sí fue muy extenso, ¿verdad? Hizo demasiado estudio en relación a este tema y consideró que gran número de las constituciones de su época tenían ciertos elementos cuantitativos, es decir, una persona o varias personas que eran titulares, ¿verdad?, de un poder que representaban pues a ese estado, ¿verdad? A eso se refería él con esos elementos cuantitativos. Entonces él vino a hacer una distinción. Cuando hay uno
que es titular de esa representación, que le otorga una facultad, pues la Constitución para que represente, se llama monarquía. Eso es lo que vino a decir. Posteriormente indicaba que habían varias personas que representaban pues al Estado y consideró que esta era lo que se le denominó aristocracia. Y el último, pues un conjunto de personas, ¿verdad? Y a esto pues le denominó él la democracia o politeía, ¿verdad? Entonces era importante, ¿verdad? Cómo es que él pues vino a detallar cada uno de estos sistemas para dar a conocer, ¿verdad? Pero con el tiempo se fue determinando si realmente era un sistema de gobierno, una forma de Estado, un régimen político, ¿verdad? Entonces, se fueron apartando, se fueron clasificando, ¿verdad? Estos términos y según pues este filósofo, ¿verdad? Las formas de gobierno más convenientes era la democracia, a la que llamó pues pura y perfecta, ¿verdad? Siempre que se encaminara pues al bien de la comunidad. Recordemos que el bien común siempre va a ser el objeto, la finalidad de un Estado, ¿verdad? De la mayoría de los que son democráticos, pues ese es su fin, ese es su objetivo, ¿verdad? Entonces ya analizamos esta evolución del problema, ¿verdad? De confundir formas de Estado y sistemas de gobierno y ya abarcamos pues que se dio una pequeña clasificación, ¿verdad? Que en ese entonces, en la antigüedad, se fue considerando por estos filósofos. Ahora bien, vamos a pasar a la clasificación y vamos a iniciar con la primera de la clasificación de los sistemas de gobierno. El primer sistema de gobierno que tenemos a bien poder analizar, pues es la monarquía. Acá pues nos da a conocer, ¿verdad? Que la monarquía, pues en la terminología política, este vocablo pues es considerado pues contrapuesto, ¿verdad? A la república. Entonces viene este señor Sánchez Agesta, viene y él indica pues la siguiente frase. Quizá la única distinción clara es que la jefatura del Estado en la monarquía es hereditaria y vitalicia, y en la república es electiva y temporal. Pero ¿a qué se refiere este autor con este párrafo? La monarquía, recordemos que a grandes rasgos pues se ha indicado que la viene a identificar o que va a haber un jefe de Estado, un jefe de gobierno, el que lo va a representar, el que lo va a dirigir y el que aquí pues dependiendo de la clase de monarquía pues va a ser el que va a tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces en este caso, pero tenemos dos palabritas importantes, hereditaria y vitalicia. Está el rey. El rey tiene su familia, tiene sus herederos, tiene quien lo va a sustituir en el trono, ¿verdad? Pero el hecho de que él transfiera ese derecho de dejar de él de ser el rey y que alguien más pase a tomar su puesto,
no quiere decir que él se aparta, ¿verdad? Él puede estar pendiente de lo que se toma y disfrutando de esos derechos como rey, ¿verdad? Aunque él ya no esté desempeñando funciones de ese cargo. Por eso se le denomina vitalicio, porque sigue gozando. No quiere decir que como ya no es el rey, ya no puede estar en el castillo o en la casa que lo tenga. No, sino que él sigue ahí con todos sus derechos, goza de todo lo que pueda tener un rey, un emperador, y aunque ya haya un nuevo rey, ¿verdad? Entonces a eso se refieren estos términos. La república. La república también es un jefe de gobierno, pero en este caso el pueblo es el soberano, el pueblo es el que tiene el poder soberano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo viene y mediante las elecciones populares viene a elegir a ese jefe de gobierno, ¿verdad? Que va a venir a representar al Estado. A eso se refiere. Como sistema de gobierno, ¿verdad? La monarquía, pues, se puede definir como el gobierno de uno y es un símbolo de unidad. Como consecuencia de esto, pues, o de esa evolución histórica de este sistema que nos ocupa hoy, pues encontramos, ¿verdad? Una clasificación y es la siguiente. Tenemos una monarquía absoluta, una monarquía constitucional, una monarquía constitucional pura y una monarquía parlamentaria. Así que vamos a pasar a analizar esas clases de monarquía y la primera pues es la absoluta. En este caso pues se considera que es en la que el monarca, ¿verdad?, ocupa una posición superior a la Constitución. Y es el único personaje que figura, ¿verdad?, como titular de la soberanía. Estos son regímenes monárquicos en los cuales pues el monarca tiene el poder absoluto del gobierno, como se puede mencionar pues algunos países como África, ¿verdad? También los países de Arabia Saudita, los países árabes también, pues ellos se mantienen todavía este sistema de gobierno que es la monarquía, pero absoluta. Esta monarquía absoluta, pues nosotros debemos de tomar en cuenta que es una forma de gobierno en la que el monarca, ¿verdad?, tiene pues el poder absoluto. Y este es denominado pues rey, emperador, príncipe, ¿verdad? Y es el que va a tener ese poder absoluto, ¿verdad? También tenemos lo que es la monarquía constitucional, en la que se da pues una situación contraria a la monarquía absoluta, ¿verdad? Porque el monarca está sometido a las normas de la Constitución, es decir, que está sujeto a la ley y le acompañan pues otros órganos a quienes también pues corresponde ejercer esa soberanía. Ya no es solo él y no es superior a la Constitución. La monarquía constitucional pura. Esta se refiere pues a que el monarca tiene, ¿verdad?, a su cargo pues la dirección de la soberanía. Y por último pues tenemos lo que es la monarquía parlamentaria. Esta pues es donde los ministros designados, ¿verdad?, por el Parlamento
ejercen una soberanía y responden, ¿verdad?, ante este último órgano, ¿verdad? Es importante mencionarles que estas monarquías constitucionales y parlamentarias, actualmente el monarca, aún, ¿verdad?, manteniendo esa posición de jefe de Estado, pues tiene poderes muy limitados. Podríamos decir que a veces pues solo son simbólicos o ceremoniales, no deciden pues mayor cosa en relación al Estado. Solo es para representar, ¿verdad?, a dicho Estado. Ahora pues vamos a pasar a analizar lo que es el sistema de gobierno de república. Este pues se entiende, ¿verdad?, como un sistema de gobierno que se va a caracterizar por su amplitud, ya que puede existir de diversas maneras, menos aquella, ¿verdad?, en la que se le identifique como monarquía. No puede establecerse una república teniendo pues las características de monarquía. Más que todo, ¿verdad?, es posible identificar con la República Democrática o en términos más simples, ¿verdad?, con la democracia, ¿verdad? Es la república, existe y puede existir, ¿verdad?, una jefatura encargada a una persona o varias, pero el resultado de una elección, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar que esta república se clasifica en directa e indirecta. Estamos refiriéndonos pues a la directa, cuando la población pues participa, ¿verdad?, personalmente en las tareas estatales. La indirecta se aplica al principio, ¿verdad?, de que el pueblo es el soberano, pero el ejercicio de la soberanía es delegada en un gobernante a través, ¿verdad?, de la representación popular. ¿Y a qué se refiere esa representación popular? Que el pueblo, ¿verdad?, le otorga ese derecho, esa facultad de podernos representar. Una república es una forma de gobierno en la que el jefe de Estado pues no es un monarca, sino que es prácticamente un cargo público, ¿verdad?, cuyo ocupante no tiene derecho por sí mismo a ejercerlo, sino que lo obtiene mediante un procedimiento de elección pública. ¿Por qué? Porque venimos los ciudadanos y sometemos a un escrutinio público, ¿verdad?, a esa persona para poder ser electa para jefe de Estado. Ahora pues tenemos lo que es el parlamentario, sistema parlamentario o gabinete. Este sistema pues tiene sus raíces en lo que es Inglaterra y pues se le ha denominado, ¿verdad?, de esta manera porque es utilizada de manera indistinta en cuanto a esos dos vocablos, ¿verdad?, ya sea parlamentario o sea gabinete, o se utilicen pues los dos juntos, ¿verdad?, pero ya se sabe que se refiere a lo mismo. Es aquel en el cual el ejecutivo está dividido en dos elementos, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. En el caso del jefe de gobierno, este es responsable políticamente ante el Parlamento, el cual pues tiene facultades, ¿verdad?, para revocar su mandato o puede, a la inversa, ¿verdad?, ser disuelto por el gobierno. Se va a tratar pues de un ejecutivo dualista, que existe responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento. ¿Y qué significará pues eso dualista? Lo dualista pues significa que el jefe de Estado
que en este caso pueda ser un monarca o pueda ser un presidente, se encarga y representa pues esa nación, ¿verdad? Y el jefe de gobierno comúnmente designado, ¿verdad? Por el jefe de Estado, le corresponde atribuciones propiamente ejecutivas y administrativas junto con el gabinete. ¿Qué países podemos mencionar que han utilizado pues este sistema de gobierno? Tenemos lo que es Dinamarca, Bélgica, Noruega, entre otros, ¿verdad? Este sistema de gobierno pues tiene ciertas características como lo son que la Asamblea Legislativa electa por el pueblo está dotada del dominio, ¿verdad? Absoluto sobre todos los otros órganos estatales con los que cuenta el Estado. También hace mención que el Ejecutivo estaba estrictamente pues sometido a la Asamblea, pudiendo ser designado, ¿verdad? O destituido directamente por esta, ¿verdad? El jefe de Estado y jefe de gobierno. También es otra característica que ningún órgano estatal era legalmente autorizado para intervenir o interferir en esa autonomía, en ese monopolio, ¿verdad?, de poder ejercido por la Asamblea. También no existía pues ningún derecho de gobierno para disolver el Parlamento, aunque cabía pues la disolución por parte del electorado soberano, es decir, que el pueblo sí lo podía pues disolver, ¿verdad? Pero mediante la elección. Ahora bien, pasamos a lo que es el sistema de gobierno presidencial. En este caso, pues el sistema presidencial tiene mucha semejanza con el anterior, en que funciona generalmente pues en países que se configuran como estados democráticos libres. La forma presidencial pues confiere al presidente de la República gran libertad de acción y de poder, ¿verdad? Decisorio. Y en este caso, pues podemos mencionar, ¿verdad?, que en los Estados Unidos respetan pues a los ministros, ¿verdad? Los que no pueden ser removidos ni censurados por el legislativo y dependen, ¿verdad?, exclusivamente del presidente. Este sistema pues está bien definido, ¿verdad? Por esa teoría clásica de la separación de funciones mediante la existencia de organismos. Aquí se da la separación de poderes. Si nosotros nos recordamos, pues tenemos lo que son el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Entonces, este sistema presidencial, pues, tiene ese principio básico que consiste en mantener pues una estricta división de poderes, lo cual no es sin consecuencia de lo que al respecto indica la Constitución, porque la Constitución es quien manda que haya una separación de poderes. Este sistema presidencial se caracteriza porque hay jefaturas de Estado y de gobierno. Se van a concentrar estos en una sola persona, que en este caso pues es el presidente, ¿verdad? También el jefe del Ejecutivo y su gabinete son independientes, ¿verdad?, del legislativo, en virtud que constituyen pues poderes distintos, electos, ¿verdad?, en una forma separada. También es importante mencionar que el presidente y los congresistas pues cumplen un periodo fijo de duración en estos cargos, por lo que el Congreso no tiene capacidad para destruir al presidente y el Ejecutivo no tiene facultades para disolver al legislativo.
¿verdad? También se caracteriza por ser un poder ejecutivo unipersonal, es decir, que una persona lo dirige. También que el presidente, pues, en forma libre y directa, pues, nombra y sustituye, ¿verdad?, a los ministros y a los secretarios de estos, que tan solo son, pues, colaboradores del mismo, ¿verdad? Y por último, pues tenemos lo que es el sistema de gobierno convencional. Este sistema es contrario, pues, al sistema presidencial. eh, y viene eh, a tener una preeminencia, eh, ¿verdad? En este caso, este sistema viene a ser un esquema, ¿verdad?, del sistema de gobierno de asamblea convencional. ¿Por qué razón? Pues que en primer lugar está el pueblo, ¿verdad? El pueblo es quien va a ser el poder soberano. En este caso lo sigue pues un parlamento y por último pues tiene una asamblea, ¿verdad? Que absorbe pues la totalidad de funciones eh, que le corresponden pues al Ejecutivo. También puede llamársele dictadura de la asamblea o el poder legislativo, ¿verdad? Se da en ciertos países en los cuales el poder pues no lo tiene solo una persona, sino que un conjunto de ellos, que en este caso pues nos referimos a la asamblea y que son pues los representantes del pueblo, ¿verdad? No existe una voluntad de una persona sino que está regido pues por un órgano legislativo. Este sistema pues puede dar lugar a una dictadura y dentro de estas dictaduras actualmente pues tenemos, por ejemplo, Cuba, eh, Corea del Norte. Acá pues un conjunto de personas pues asumió el gobierno, ¿verdad? Asumió y decidió que lo iba a gobernar, que lo iba a dirigir y manejar de esa manera, ¿verdad? Entonces, es importante también mencionar que nos damos cuenta, ¿verdad?, de estas clases de sistemas, monarquía, presidencial, eh, también hay convencional o de asamblea, republicano, ¿verdad? Pero ahora bien, ¿qué se establece en nuestra Constitución? ¿Será que es Guatemala con un sistema de gobierno monárquico, presidencial, convencional, republicano? ¿Cómo? Pero usted se puede dirigir a su artículo 140 de la Constitución y ahí se establece claramente cuál es ese sistema de gobierno o esa forma de gobierno. El lunes pasado pues hablamos, ¿verdad?, que es una de las constituciones que sí tiene muy bien definido lo que es el término formas de gobierno, no lo confunde con las formas de Estado. En su segundo párrafo de este artículo 140 pues nos establece su sistema, el epígrafe de este artículo es el Estado de Guatemala. El segundo párrafo nos menciona, su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Entonces, si usted se da cuenta, ahí nos está indicando, ¿verdad?, que
que el sistema de gobierno pues es republicano, ¿verdad? Y democrático y representativo. La democracia, pues recordemos, ¿verdad? Que la vamos a ver la próxima semana, que es un sistema por medio del cual pues el pueblo decide, ¿verdad? De una forma de gobierno, ejerce su soberanía y autoridad, ¿verdad? Que hay una elección de estas personas. Bien, la próxima semana pues vamos a hablar sobre este tema de los sistemas políticos y los regímenes políticos. Así que ahora pues les dejo las preguntas que son de esta semana número 9. La pregunta 1, que corresponde a qué es un sistema de gobierno. Pregunta 2, ¿en qué consiste la monarquía? Pregunta 3, ¿por qué se caracteriza la república? Pregunta 4, ¿en qué consiste el sistema de gobierno convencional o de asamblea? Pregunta 5, ¿en qué elemento está dividido el ejecutivo en el sistema de gobierno parlamentario o gabinete? Así que muchas gracias por su atención. Espero que se encuentren bien y como siempre, si usted tiene una duda, estuvimos intentando para saber si la plataforma nos dejaba pues interactuar. Lastimosamente pues no se logró, ¿verdad? Pero siempre les recuerdo que estoy a la orden si usted tiene alguna duda. A través del correo fg034@urural.edu.gt. Ahí estoy a la orden para lo que usted necesite. Así que le deseo pues un exitoso inicio de semana, que todo le vaya de lo mejor. Así que bendiciones y feliz noche. Cuídense mucho. Hasta pronto.